La gente conoce al Chavo del Ocho como un personaje cómico, ingenuo y torpe, al que le gustan las tortas de jamón y vive en un barril. Pero si lees su diario con atención, te darás cuenta de que una parte de esas aseveraciones son falsas, y en general no hay nada gracioso en su historia. En su libro El diario del Chavo del Ocho del año 1995, Roberto Gómez Bolaños muestra la faceta más cruda y realista del personaje. En este lo retrata como un infante abandonado, golpeado, humillado y completamente solo, que trata de sobrevivir en el ambiente de la calle totalmente difícil y hostil. El diario comienza cuando un adulto, quien a su vez es el narrador, conoce al chavo mientras lustra sus zapatos en un parque. Vestía ropa corta y sucia, zapatos desgastados de adulto y una ridícula gorra. El niño tenía una actitud que oscilaba entre la timidez y la resignación. Era un bolerito que se ofreció a limpiarle los zapatos. Cuando se le preguntó su edad, no supo bien qué responder, pero le dijo a su cliente que probablemente tenía 8 años. El narrador comenta que se conmovió tanto con el pequeño que le dejó una generosa propina, a lo que el niño le dio las gracias y gritó con emoción que con lo que ganó podría comprarse una torta de jamón, o dos, o quizás hasta tres. Luego salió corriendo y dejó atrás una libreta destartalada, manchada con, en palabras del mismo narrador, grasa, sudor, polvo y vaya usted a saber qué otra cosa. Así comienza el hallazgo del diario mal escrito y lleno de errores gramaticales y ortográficos que reflejan a un niño sin protección y educación en las calles. Esto con una voz que, aunque nadie escucha, quedó escrita en un cuaderno sucio y roto donde se documenta una infancia destrozada. Lo primero que sorprende es la manera en la que el chavo habla de su origen. Él comenta que no conoció a su padre y de su madre apenas tiene recuerdos. Ella lo dejaba en diferentes guarderías mientras iba a trabajar, pero llegaba tan cansada que no recordaba cuál era su hijo y un día simplemente no volvió. Esa escena es la definición del abandono. Pero el chavo lo narra con resignación y un toque cotidiano escalofriante. Dice que tal vez ni siquiera es el mismo porque posiblemente lo confundieron alguna vez y nadie lo notó. Y así empieza una vida sin recursos, pertenencia o identidad siquiera. Pronto va a parar a un orfanato donde la situación empeora. Es dirigido por una mujer llamada Martina, que lo golpeaba por sangrar, por mojar la ropa o simplemente por estar ahí. Una vez le partió la nariz y lo castigó por mancharse de sangre. Como reprimenda por un acto tan natural como ese, lo dejó sin comer. En otra ocasión, para evitar eso, se lavó la ropa en secreto, pero tuvo que ponérsela mientras aún estaba mojada. Cuando la mujer le preguntó al chavo por qué llevaba la ropa mojada, él le contestó que había llovido, y como no llovía desde hace 2 meses, lo volvió a castigar sin comida, por mentiroso. En el orfanato, el chavo conoció a Chente, su único amigo. Chente estaba enfermo todo el tiempo y nadie lo atendía. Un día simplemente falleció. El chavo lo recuerda sin drama, como si se tratara de algo cotidiano, porque para él la muerte no era una tragedia, sino parte de su mismo entorno. En esa etapa de la vida del chavo comenzó a autopercibirse como un niño tonto y feo al ver que adoptaban a otros niños y no a él. Más tarde escapó del orfanato, aunque no por ingenio, sino porque confesó que quería salir de ahí, y Martina, despreocupada, sencillamente le abrió la puerta. El chavo caminó sin rumbo, muerto de hambre y con el miedo y la culpa que impone la religión, impidiéndole robar. Según sus palabras, es pecado robarse las cosas, sobre todo cuando el dueño es otro. Así aprendió a pedir limosna. La mayoría de adultos lo ignoraron, pero algunos le dieron algo cuando llegó al mercado. Una señora le dio unas zanahorias y otro señor le dio su primera torta de jamón. El chavo dice con emoción que la torta de jamón es lo más bueno en esta vida. Un hombre incluso le permitió dormir en los coches que cuidaba a cambio de acarrear agua. El chavo lo describe como un señor muy bueno, tan bueno que también metía señoritas a los autos por la noche y se quedaba haciéndoles compañía. El chavo lo menciona sin comprender del todo, pero el texto da a entender que se pudieron haber tratado de mujeres de la vida galante. La narración pasa de triste a trágica cuando el chavo conoce a otros pequeños de la calle. Este los ubica en un terreno donde habían muchos desperdicios y perros que buscaban cosas entre la basura. Se trataba de un grupo liderado por el Mochilas, quien había perdido una mano por la gangrena. Afortunadamente, eso no le impidió usar la otra para golpear con fuerza y usar su violencia contra quienes lo desobedecían. Ahí estaban también el Pinacate y el Conejo.
niños malabaristas que trabajaban en los semáforos por unos cuantos pesos. El chavo describe cómo los infantes compartían cigarrillos y una bolsa con pegamento para monearse. Recalca que era el mismo que huele como a talleres de pintura, de acuerdo con sus propias palabras. El chavo le dio una calada al cigarrillo, pero esta le provocó una violenta tos y fue objeto de burlas. Ese fue su primer contacto con las sustancias. Luego llegó el momento más impactante y gráfico del libro, en el que el conejo es atropellado. El pinacate llega gritando que el conejo palmó, y todos excepto el chavo salen corriendo. Este lo ve tirado en el pavimento, lleno de líquido carmesí. No se acerca porque siente náuseas, pero tampoco puede vomitar porque no ha comido nada. El pinacate también se aleja, pero eso es para no exponerse como débil y llorar delante del resto de los niños. Ante la escalofriante imagen, el chavo, aterrado, huye de nuevo. Después de eso, nunca volvería a ver a esos niños de la calle. O bueno, excepto claro, en sus pesadillas, que comúnmente lo despiertan agitado. Más adelante llega a una vecindad en la que encontró techo, aunque no cama ni tampoco hogar. Se quedó en la vivienda número 8 con una anciana enferma, que lastimosamente falleció poco tiempo después. De ahí su peculiar apodo de El Chavo del 8. Cuando el lugar fue ocupado por nuevos inquilinos, el pequeño durmió por turnos en casas ajenas, pero nadie lo adoptó, lo llevó al médico o siquiera lo acompañaron a la escuela formalmente. La gente simplemente aceptó su presencia como si fuera escombro que nadie tira, y es ahí cuando comienza lo que el público conoce. Incluso en ese lugar su vida sigue siendo miserable. Al chavo lo golpean por cualquier cosa, lo culpan de todo y se burlan de su precaria condición. Don Ramón y doña Florinda lo golpean por rutina con la excusa de que era para corregirlo. El profesor Girafales lo humillaba en clase y lo dejaba sin recreo por no saber lo que nadie le había enseñado. Los otros niños lo insultaban y se burlaban de él por no tener padres, ni juguetes o siquiera comida. Kiko y Ñoño lo provocaban y él respondía con los golpes porque no sabía defenderse de otra forma. Cada vez que reaccionaba lo castigaban, pero cuando se aguantaba lo ignoraban. En el diario desglosa sus deseos de tener una familia, o aunque fuera un perro o algo, pero al final no podía conseguir nada. Se esparció un rumor entre las personas que decía que el chavo vivía en un barril, pero él mismo lo desmiente. Se mete ahí solo cuando no quiere que lo vean llorar, cosa que frecuenta hacer, aunque lo disfraza con bromas. Él mismo dice que a veces se mete al barril cuando tiene muchas cosas en qué pensar y cuando lo hacen llorar de tristeza, miedo y rabia. En resumen, el Chavo del 8 no es un personaje gracioso, es un niño abandonado, sin nombre, sin hogar y sin futuro. Un niño ignorado por todos, usado para reír a costa de su miseria y su inocencia. Bolaños lo disfrazó con humor, pero el contenido de este libro canónico es brutal. Aprovecho esta pausa para invitarlos a suscribirse a mi canal principal, secundario y a mi canal en la plataforma morada donde hago streams. Si te gusta este tipo de contenido, dale like al video, comenta y comparte. Eso sería una gran ayuda para continuar. Siguiendo con la reseña del libro, el humor del texto se vuelve cada vez más amargo. Aparecen frases de doble sentido y palabras antisonantes. La chilindrina hace chistes carnales sobre el profesor Girafales y doña Florinda. El chavo no entiende del todo, ya que, aunque viene de la calle, tampoco es una persona muy avispada. También escucha hablar de toloache y brujerías, y aunque sospecha que hay cosas que no comprende, sabe que de igual manera afectan a los demás. El chavo habla de su pobreza con brutalidad, refiriéndose a sí mismo como un niño barato que no sabe qué quiere ser de grande, porque ni siquiera sabe lo que es ahora, que su intestino debe tener tramos sin estrenar, porque nunca come suficiente y que la última vez que probó la carne fue cuando se mordió la lengua. Lo peor es que no solo lo dice con tristeza, sino con la frialdad de alguien que ya se acostumbró a no esperar nada de la vida. Hay dos eventos en el diario que llamaron particularmente mi atención. El primero es como todo lo trágico tiene que ver directamente con la muerte como concepto, visto con los ojos de un niño. En la vida del Chavo del 8, los adultos casi siempre representan golpes, castigos e indiferencia. Jaimito el cartero fue uno de los pocos adultos en la vecindad que no trató al chavo con desprecios, golpes o burlas. No era protector, pero tampoco era cruel. Era un viejo cansado que prefería evitar la fatiga, y tan solo por eso el chavo ya no lo veía como una amenaza. Jaimito era viejo, muy viejo, más viejo que las arañas, decía el chavo. Caminaba lento, respiraba pesado y su cuerpo colgaba como un moco de guajolote. Jaimito siempre estaba cansado, porque para no perder su trabajo, cargaba con la bicicleta a pie ya que ni siquiera sabía andar en ella.
En la vecindad era conocido como un hombre calmado pero ocurrente, y su filosofía de vida era evitar la fatiga. Jaimito hablaba de su pueblo, Tangamandapio, con ojos de perro acariciado. Tangamandapio es mi pueblo natal. Un hermoso pueblecito con crepúsculos arrebolados. Decía que ya habían flores, árboles y crepúsculos arrebolados. Para el chavo, ese cariño por Tangamandapio era lo más cercano que había visto a tener un hogar. Jaimito no lo trató mal ni lo insultó o se burló de él. Tampoco lo amenazó con correrlo o lo trató como si estorbara. Al chavo le gustaba verlo cuidar de los rosales, y en el libro se relata cómo el cartero sabía distinguir qué piecito se podía cortar para sembrarse en otra maceta y dar más flores. El chavo, al escucharlo, pensaba en lo bueno que sería si las personas nacieran igual que los rosales, aunque también se imaginaba lo doloroso que sería para las mamás que les cortaran los pies para meterlos en una maceta. De su modo, Jaimito el cartero era una figura amable, porque aunque no lo salvaba de nada, tampoco lo dañaba, y eso, en la vida del chavo, ya era mucho. Durante la lectura se nos hace saber que Jaimito el cartero llevaba días sin salir de su casa. No era la primera vez que pasaba, así que el chavo y la chilindrina pensaron que tal vez estaba enfermo de nuevo. La vez anterior había estado tan débil que ni siquiera podía levantarse para abrir la puerta. Después de eso decidió quitar el cerrojo, para que si no salía, alguien fuera a verlo. Según él, ya no tenía sentido tener cerraduras y ni siquiera había nada que robar. Antes sí, porque tenía su bicicleta, pero la había vendido hacía semanas para comprar medicinas. Medicinas que, a juzgar por lo que pasó, no sirvieron de mucho. Un día, el chavo había ganado $1 haciendo un mandado para doña Florinda, y fue entonces que la chilindrina le dio la idea de enterrar el peso en una maceta y luego decir que se lo habían robado. Así, doña Florinda le daría otro. De paso, le dijo que tal vez crecería un árbol de dinero. El chavo, que todavía creía en algunas cosas, hizo lo que le dijo la chilindrina. Más tarde, con esa ingenuidad tan suya, fue a buscar a Jaimito para contarle que pronto tendría un árbol lleno de monedas, y así ya no tendría que preocuparse por comprar medicinas, ya que él se las iba a comprar todas. Pero, un débil Jaimito le dijo que sí sabía de plantas, así como que el dinero no se reproduce como limones ni las naranjas. Entonces el chavo fue a desenterrar la moneda, pero ya no estaba, alguien se la había robado. Lo había estado esperando porque quería mostrarle que ya podía brincar desde el 5.º escalón de la escalera, pero Jaimito no apareció, y el chavo, tras esperarlo por un largo rato, decidió subir a su casa, donde lo encontró inmóvil. Tenía los ojos cerrados como si solo estuviera dormido, hasta parecía que estaba soñando algo bonito, porque tenía cara de estar contento. El chavo pensó que tal vez estaba feliz de haber fallecido, aunque eso no le hacía sentido, porque ¿a quién le va a dar gusto morirse? Sin embargo, ahí fue cuando recordó la frase más mítica de Jaimito: prefiero evitar la fatiga. Según el chavo, Jaimito había hecho honor a su frase. Ahora había evitado la fatiga para siempre. Como dije anteriormente, hay 2 eventos que llamaron mi atención, y el segundo tiene que ver con el amor, particularmente con el primer amor, de igual forma visto desde la mirada del Chavo del 8. En medio de una vida marcada por la pobreza y la violencia cotidiana, el chavo conoció a Patty, una niña que no lo maltrataba y no le recordaba que era pobre. Su sola presencia bastó para generar confusión emocional que él no sabía nombrar. Cuando ella lo miraba o le hablaba, él sentía, de acuerdo con sus propias palabras, unas como cosquillas. No tenía palabras para entender lo que sentía, pero sabía que era distinto, y esa incapacidad para nombrar lo que sentía no lo hacía menos intenso. Fue, como todo lo bueno en su existencia, una chispa breve. El primer amor de un niño que no tenía nada, salvo la capacidad de sentir. Durante un tiempo, la simple existencia de Patty le dio un motivo más para ir a la escuela, sentarse cerca de ella, escuchar su voz, verla correr y perderse en su sonrisa. La escritura es burda, pero deja entrever un poco de poesía, pues las tiernas palabras que el chavo le dedica a Patty son dulces y francas. Un día, Ñoño le llevó un regalo a Patty por su cumpleaños, y ella, sin dudarlo, le dio un beso. El chavo lo vio todo, pero no dijo nada. Solo pensó en romperle la cara a Ñoño porque no tenía otra forma de expresar su frustración. El chavo sintió el golpe seco de la realidad y supo que no podía competir con el niño de dinero. Entendió que, una vez más, él no era el elegido. Después de eso, dejó de ir a la escuela sin que hubieran explicaciones, y el chavo se atormentó con la incertidumbre. ¿Dónde estará Patty?, se preguntaba. Otra niña ocupó su lugar en la banca, y el chavo, fiel a su lógica emocional, la quitó,
porque Patty había estado ahí, y ese lugar no lo llenaba cualquiera. El chavo pensaba constantemente en ella. En algún punto del diario, después de varias páginas y anécdotas, escribía: ¿qué estará haciendo Patty? Pasó el tiempo, más páginas y más vivencias, hasta que un día, ñoño de regreso de unas vacaciones, le dijo que se había encontrado con una tal Patricia Jiménez. Le mandaba saludos al chavo, pero él no supo de quién hablaba, porque no recordaba ese nombre y no era mentira. No hubo ruptura, solo una desconexión silenciosa, y como todo lo importante en la vida del chavo, el amor fue algo que no tuvo tiempo de ser. No hubo espacio para procesarlo, ni nadie que le preguntara cómo se sentía, porque no había espacio para sentir, había que seguir. El chavo no se daba el lujo de pasar por las etapas de un duelo, porque tenía que seguir comiendo lo que encontraba, durmiendo donde podía y escondiéndose cuando lloraba. Patty fue una persona con la que el chavo se sintió mirado sin desprecio, querido incluso. Pero la miseria no permite quedarse en los recuerdos, y en su mundo lo que no se puede sostener se olvida. Una de las escenas más repetidas en el lore del Chavo del 8 es también una de las más crueles. El chavo tiene hambre, pide una torta de jamón o lo que sea, y todos se burlan de él, le hacen bromas, lo ignoran o se la comen frente a él. Lo tratan como si su necesidad fuera un chiste, nunca nadie le da sin condiciones. Si él quiere comer, tiene que hacer favores, rogar o aguantar que se rían de él, porque hasta su desesperación por la comida es usada como entretenimiento. El texto termina como empezó, con hambre, golpes y con un mundo que castiga y se burla de un niño. Y si uno se atreve a leer más allá de los chistes, se encuentra con un testimonio directo del maltrato infantil normalizado, la miseria urbana y la indiferencia social. El texto no necesita metáforas porque su crudeza habla de sí mismo. Y lo peor es que el personaje no se queja ni exige nada, solo sigue adelante, como si estuviera acostumbrado a ser tratado así, y eso es lo más cruel de todo. Muchas gracias a la guionista Core Energy por la autoría del guión, también al editor y al miniaturista del mismo. Sin su ayuda, este video no existiría. Les dejo en la descripción mis redes sociales, así como las del equipo de trabajo. Yo he sido el Traje con Voz, y esto fue un documento social sobre la vida de un niño de la calle.